2 de octubre no se olvida y el papel de la CIA tampoco. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad. Pulgares, pulgares arriba, si son ustedes tan amables. Déjenme su comentario, su punto de vista. Hoy no puedo acompañarlos en el chat. Estoy grabando con mi querido Luis Guillermo Hernández las charlas del próximo domingo, pero los invito, por supuesto, a que se mantengan durante toda esta transmisión, que no dejen de comentar, que no dejen de dar su opinión. Yo estoy muy pendiente de lo que sucede, los leo a todos posteriormente, ya sea aquí en el chat o bien en la cajita de comentarios. Los abrazo y los saludo con mucho gusto, de verdad, a todas, a todos que regularmente están aquí con nosotros, a toda la banda, a toda la comunidad, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes. A ver, hoy se cumple un año más de esta masacre estudiantil que cimbró para siempre la historia de nuestro país y que fue un parteaguas en muchos sentidos, fue consecuencia de una política contrainsurgente que ya se venía desarrollando en nuestro territorio en contra de diversas protestas, en contra de diversos activistas, ya fueran médicos, ferrocarrileros, campesinos, y que en la Ciudad de México se topó con esta molestia, con esta voz por parte del estudiantado, y fue un problema que se origina en realidad de algo que se pudo haber solucionado de manera muy sencilla. Sin embargo, la actitud represora, la actitud censora, la actitud criminal por parte del Estado, acostumbrando a hacer lo que le viniera en gana sin que absolutamente nadie le reclamara, pues impidió incluso o llevó a que esta situación se fuera incrementando y derivara en lo que todos vimos. Un gobierno atacando a sus jóvenes, un gobierno masacrando a sus jóvenes, un gobierno persiguiendo a sus jóvenes, un gobierno atentando contra el futuro de su propio país. Pero fue la consecuencia de una verdadera hemorragia, digámosle de esta manera, una verdadera hemorragia de violencia, de sangre que ya estaba afectando al país durante los últimos 30 años, por lo menos un verdadero bacanal de vanidad, de impunidad, de soberbia y de petulancia por parte de la clase política y, por supuesto, del cártel verde Olivo. Pero también fue el parteaguas para ver hacia adelante, porque a partir de ahí la sociedad entendió que el gobierno no era el que te pintaban los medios de comunicación. La sociedad entendió, una nueva generación entendió que el gobierno era el enemigo. Una nueva generación entendió que para poder crecer, para poder desarrollarse, iba a tener tarde que temprano que derrotar a ese enemigo. Se daba cuenta que no podía hacerlo tal vez bajo esa lógica bélica, pero que tenía que prepararse de manera cultural, de manera política, para poder avanzar desde las calles y cambiar precisamente el paradigma de este país. No fue algo sencillo, no fue algo fácil, por supuesto. Duró muchos años la lucha, duró muchos años la batalla desde diferentes frentes. ¿Por qué? Porque esa década de los 60, y se los decía en la mañana, es muy especial en la historia, no solamente de México, sino en la historia de la humanidad. Fue la época en la cual el ser humano perdió. Sí, fuimos derrotados por el poder económico y por el poder militar. Fuimos aplastados en realidad. Las manifestaciones, las protestas que se originaron en diversas partes del mundo para exigir una mejor calidad de vida, para exigir respeto a los derechos humanos, para exigir respeto a quienes éramos, para exigir respeto a la ideología, para exigir respeto a las diferencias. Fueron sometidas a punta de bayoneta, fueron perseguidas con tolete, fueron apaciguadas a punta de balas. México no fue el único escenario en donde se presentaron situaciones de esta envergadura. Años más tarde también se presentarían en los Estados Unidos. La famosa nación, ¿no? El ejemplo de la libertad de expresión, de las libertades, del desarrollo, de la democracia, se evidenciaba a sí misma como lo que siempre fue, un gigante decadente, un gigante represor en contra de su propia juventud, que también se manifestaba. ¿Para qué? Para que no continuara la guerra de Vietnam. Estábamos ya en los 60 y en los 70, 2 décadas que a final de cuentas marcaron completamente el derrotero, porque fue ahí donde el poder económico se situó precisamente en la silla. Fue ahí donde el poder económico empezó a imponer cada una de sus condiciones. Y todos sabemos lo que pasa
cuando el poder económico emerge, cuando el poder económico convierte todo en la lógica de mercado, cuando el poder económico se centra en maximizar ganancias y minimizar pérdidas. Para el poder económico el ser humano no existe. Es una ficha más, un número más, desechable completamente. Si no aporta, si no es productivo, va para afuera. Y aunque lo sea, si se convierte en un problema, hay que eliminarlo. Esa es la lógica económica. Por eso, a partir de los 60, nos topamos con gobiernos inhumanos, con gobiernos que están acostumbrados, con gobiernos que se convierten en verdaderos monstruos, con gobiernos a los que no les importa ya el sufrimiento del que tienen enfrente, gobiernos a los que no les conviene ni les interesa combatir la pobreza, porque la pobreza es precisamente lo que a ellos les permite funcionar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se coloca como la gran hegemonía, combatiendo en ese momento todavía con la Unión Soviética. Pero ya del lado de Occidente era Estados Unidos. Y mucha de esa hegemonía lo logra a través de dos factores que permiten articular todo lo demás: el sistema financiero global y sus agencias de inteligencia. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estuvieron involucradas en todos los movimientos, en todos, y en todos los grandes golpes en contra de la humanidad. Todo para consolidar precisamente un régimen verdaderamente de terror y basado en la guerra, basado en la violencia. En México no era la excepción. Seamos claros al respecto. Expresidentes de nuestro país, Gustavo Díaz Ordaz, quien era el mandatario durante la masacre del 68, y Luis Echeverría, quien era su secretario de Gobernación, eran agentes de la CIA, trabajaban para la CIA, estaban sometidos por la CIA. No les interesaba el bienestar de la población, no les interesaba el bienestar de los campesinos, no les interesaba desarrollar este país, no les interesaba combatir realmente la pobreza o el analfabetismo, no les interesaba más que cumplir con las directrices dictadas desde Estados Unidos. Sí, podían aparecer en discursos y en movimientos para que la gente, para que el pueblo pensara, ¿no?, que tenían cierta independencia en la toma de decisiones. Y tal vez sí en algunos casos. Pero en lo más importante por lo regular, tenían que ceder a las implicaciones y decisiones que se dictaban desde los Estados Unidos. A final de cuentas, México siempre ha estado sometido ya de entrada por la deuda, pero también por apátridas, por funcionarios y políticos traidores a la patria. Y esto es desde siempre. ¿Quiénes trajeron a Maximiliano? Apátridas. Personajes conservadores, elitistas, que consideraron que México no se podía gobernar por sí solo. ¿Quiénes combatieron a favor de los gringos durante la invasión a nuestro territorio? Apátridas, los famosos polcos y muchos otros más, quienes operaron en contra de nuestra propia soberanía. Así ha sido durante décadas en este país, desde donde el poder sí, el responsable de cuidarnos, el responsable de protegernos, entregó absolutamente todo a la Unión Americana. Sí, el pretexto fue la deuda, es que estamos endeudados con ellos, por eso tenemos que acatar lo que nos dicen. No, no era solamente eso. Era porque a final de cuentas Echeverría, Díaz Ordaz, López Mateos, José López Portillo y los peores que le siguieron todavía, eran personas colonizadas mentalmente por Estados Unidos. Eran personas seducidas económicamente por Estados Unidos. Eran personas totalmente plegadas a una estrategia securitaria de los Estados Unidos en el marco precisamente de una disputa hegemónica, de una disputa geopolítica y geoeconómica con la Unión Soviética en ese momento. Por eso, el pretexto, ¿no? El pretexto en el caso del 68, incluso que formó parte durante décadas de las campañas de satanización, fue vinculada a los jóvenes con el comunismo. Fue vinculada a los jóvenes con el Che Guevara, fue vinculada a los jóvenes con Fidel Castro, con todas esas figuras que ya la CIA había logrado criminalizar a nivel internacional. Por eso lo importante era acusar a los jóvenes de buscar la desestabilización del país en lugar de aceptar que quien estaba desestabilizando a la sociedad era el propio gobierno mexicano, amparado por sus padrinos norteamericanos. A final de cuentas, Estados Unidos tenía un plan para México y una para un puñado de jóvenes no lo iba a impedir en ningún sentido. Ni iba a permitir que ciertos intereses, es decir, que cierta forma de pensar, no de gobernar, de pensar, se instaurara en su vecino del sur. ¿Se imagina en esa década un gobierno como el de López Obrador, por ejemplo?
Hubiera sido el acabose para la Unión Americana. Jamás lo hubiera permitido en ningún sentido. Ellos querían gobiernos de cierta línea, que les garantizaran, ajá, más allá de su choro nacionalista, que les garantizaran en realidad que los intereses de Estados Unidos seguirían permeando sin ningún problema y que Estados Unidos seguiría robándose lo que quisiera precisamente de México. Incluso en esa época el propio gobierno, los propios medios de comunicación, ubicaban la figura del estadounidense como algo superior a nosotros. Todo eso se fue rompiendo a partir del movimiento estudiantil. Empezaron a escucharse otro tipo de diatribas, otro tipo de ideologías, otro tipo de lecturas, otro tipo de enseñanzas. Se profundizó en los programas y en la visión mucho más social de lo que ocurría. Era el pueblo, en pocas palabras, alzándose. Era el pueblo, en pocas palabras, exigiendo mejoras en la calidad de vida para el pueblo. Es como lo que pasó en la mal llamada Guerra Sucia. Uno de sus rostros más importantes fue un hombre que se forjó en una escuela normal rural. Fue un hombre que era un hombre leído, escribido, un hombre que tenía academia detrás, como era Lucio Cabañas. Porque a final de cuentas a eso es lo que le teme más el poder, y sobre todo el poder económico. Por eso el poder económico ha destinado muchos recursos, muchos, no en mejorar la educación de los jóvenes, sino en debilitarla, en dañar la educación pública, en disminuir la calidad de la misma, en modificar conceptos claves como la lucha de clase, la conciencia obrera, la conciencia social, porque a final de cuentas así tienes controlada a una sociedad. En el 68 había esa conciencia social, había esa conciencia de clase, había esa conciencia de la lucha de clases, y por eso se atrevieron a alzar la voz, hartos ya de la represión. Estados Unidos no lo iba a permitir, por supuesto, y operó como sabría perfectamente operar. De entrada, ¿no? Fue parte medular, y esto lo confirman incluso, ni siquiera lo digo yo. Ahí están los documentos, un cable de este hombre Winston Scott, quien era jefe de la estación de la CIA en México, que fue escrito durante la medianoche del 2 de octubre de 1968 a sus superiores en Estados Unidos, en donde dijo, los primeros disparos fueron hechos por estudiantes desde el edificio Chihuahua. Escuche, la mayoría de los estudiantes presentes en la terraza de los oradores estaban armados, uno de ellos con una subametralladora. Las tropas solo respondieron al fuego de los estudiantes. Esa es una gran mentira. Hoy lo sabemos perfectamente. Sin embargo, este hombre eso fue lo que escribió para poder justificar las atrocidades del ejército mexicano y del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Este hombre agregó, los rifles empleados eran nuevos, tenían borrados sus números de serie. Grupos comunistas pro-Castro y pro-chinos estaban en el núcleo central de ese esfuerzo y los comunistas pro-soviéticos se habían sumado para evitar ser acusados de cobardes. Se da cuenta todo el debraye de este personaje. Y hoy por hoy todavía hay gente que lo sigue creyendo. Hoy por hoy hay gente que sigue creyendo que las protestas del 68 eran manipuladas por Fidel Castro o eran manipuladas por el gobierno soviético. Scott fue jefe de la CIA en México del 56 al 69, años en que logró entablar una relación muy estrecha con los presidentes en turno. Incluso, imagínense, le llamaban precónsul. Ajá. Hay un, hay un video de su boda en México en donde se podía ver a los invitados de honor, a los padrinos del enlace matrimonial. ¿Sabe usted quiénes eran? Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Hay pruebas, ¿eh? El periódico Excelsior, por cierto, las presentó. Díaz Ordaz era un agente de apoyo de la estación de la CIA. Ahí están los documentos desclasificados por el propio gobierno de Estados Unidos a propósito de la investigación sobre el asesinato de John F. Kennedy, y los archivos revelan que el expresidente, nombrado como Litempo I, recibía un salario mensual de forma regular por parte de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, ahí están los datos. Ajá. La CIA también le dio $400 al mes de diciembre de 1963 a noviembre de 1964 para el pago de sus guardaespaldas durante sus giras de campaña. Es decir, Estados Unidos puso en muchos sentidos a Gustavo Díaz Ordaz. Incluso estos archivos desclasificados referentes a la política exterior de la Unión Americana son, y hay que decirlo muy claro,
Un esfuerzo, por cierto, de la archivista e investigadora Kate Dowell, ¿no? Y ahí Winston Scott reclutó a varios agentes en México en los años 50 y 60. Ya mencionábamos a Díaz Ordaz, los otros López Mateos, Luis Echeverría y, por supuesto, Fernando Gutiérrez Barrios. Todas sus carreras políticas de estos personajes, todas fueron impulsadas por la CIA. Ujú. Todas fueron impulsadas por la CIA. La Dirección Federal de Seguridad, esta policía del régimen, esta policía política, nace inspirada precisamente en las agencias norteamericanas y opera supuestamente bajo las órdenes en exclusiva del Estado mexicano. Pero en realidad el Estado mexicano y esta policía eran una extensión de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. A eso nos referimos cuando hablamos de que nuestra soberanía, hace muchos años en realidad, dejó de existir debido a la traición de los propios gobernantes de un partido que, por cierto, ahora se anda presumiendo, ¿no? De que con ellos la vida era mucho mejor. La maquinaria imperial, dicen distintos analistas, ¿no? Estaba en México y operó en México durante ese año y durante muchos años más. Y fue parte esencial de este trabajo de contrainsurgencia en contra de los estudiantes, en contra de los campesinos, en contra de los médicos, en contra de quien fuera el enemigo. Y el enemigo era quien buscara de una forma u otra mejorar la calidad de vida de las personas. El Pentágono fue el encargado de entrenar a militares mexicanos. El Departamento de Estado, que reportó fraudes electorales durante décadas sin denunciarlo ni presionar por un cambio, fue factor determinante en el respaldo a los presidentes mexicanos. ¿Cómo operó la CIA? Lo operó la CIA, y eso hay que dejarlo muy en claro, ¿no? De dos maneras particularmente. De dos maneras. Sembró la idea de que grupos comunistas estaban detrás de las marchas, los mítines de aquellos años, por ejemplo, y lo que le mencionaba, que supuestamente habían sido los jóvenes los que habían comenzado a disparar. Después la propia CIA, junto con el ejército mexicano, el Estado mexicano, se aventaron la puntada de asegurar que el ejército había caído en una trampa. ¿De verdad? ¿Usted cree eso? Eso fue solamente para salvarle, para lavarle la cara al ejército. El ejército jamás cayó en ninguna trampa. Jamás. El ejército estaba muy consciente de lo que iba a pasar. En realidad, los jóvenes fueron víctimas del fuego de parte del ejército, de parte del grupo paramilitar Olimpia. Los jóvenes fueron los que cayeron en una trampa. Tlatelolco, Tlatelolco se convirtió precisamente en una trampa. Tlatelolco se convirtió en un callejón sin salida y detrás de ellos las balas. Había que dar una lección para que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a desafiar nuevamente al Estado. Había que dar una lección para que nadie nunca más se atreviera a levantar la cabeza. Pero sobre todo, había que dar una lección de que México era territorio norteamericano y que en México todas las ideas comunistas, socialistas, de izquierda, iban a morir como esa noche murieron tantos estudiantes. Ese era el mensaje en realidad. El 68 fue parte de algo más grande que solamente una represión local. Fue parte de una andanada brutal por parte de los poderes fácticos en contra de la humanidad, en contra de todas las voces que buscaban precisamente hacerse escuchar, en contra de la empatía, en contra de la sensibilidad, en contra del libre albedrío, en contra de una mejor calidad de vida para todos, porque al sistema, desde siempre, y más al sistema que en ese momento se estaba gestando ya de diferentes maneras y que tuvo un punto brutal en Chile, en cuestión de América Latina. Lo último que le importaba, por supuesto, era la mayoría. Y lo único que quería era consolidar a la minoría. Hemos vivido momentos muy difíciles como humanidad y ha quedado muy claro que los gobernantes, por lo regular, representan esos intereses de los poderosos, esos intereses financieros generales
de generales y ven solamente para esas poblaciones. Los demás somos desechables y por eso generan incluso la violencia y por eso estuvo la mal llamada guerra sucia y por eso estuvo la guerra contra el narco. Todo a final de cuentas, si se da cuenta, tiene que ver con la ideología. La mal llamada guerra sucia fue en contra de activistas, en contra de guerrilleros, en contra de personajes que querían cambiar la realidad de este país, que querían que las cosas fueran más parejas, que querían que no hubiera hambre en las mayorías de las personas, en nadie. Mm. No eran grupos que buscaran desestabilizar nada de per se, buscaban cambiar las cosas, por supuesto. Y si para eso había que enfrentarse a un Estado represor, tenías que hacerlo. Pero el problema era el Estado. Y sin embargo, los medios de comunicación, con esa maquinaria tan brutal, durante años satanizaron también a los guerrilleros. ¿Qué fue la guerra contra el narco? Otra guerra ideológica, porque no se peleó contra los narcos, ni se ha peleado jamás contra ellos, porque los narcos son parte de ellos. Fue una guerra ideológica también, una guerra donde lo importante era atacar a la población, atacar a las comunidades originarias, atacar, ajá, para despojar, atacar para saquear. Lo que los jóvenes del 68 gritaban y exigían, se siguió escuchando como eco durante muchos, muchos y muchos años. Por eso, cuando uno escucha de repente a varios políticos o comentaristas hablar de una libertad de expresión, de una democracia, no puede más que sonreír y pensar cómo les gusta engañar a la gente. México ha dado batallas muy duras y apenas está conociendo realmente lo que es la democracia, porque durante muchos años, de diferentes formas, de diferentes maneras, el espíritu del 68 era socavado y era aplastado por los mismos que desde un principio fueron capaces de matar a sus estudiantes. Quédese con nosotros, déjeme su comentario, su punto de vista, ya lo sabe, póngale pulgar arriba a esta transmisión y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, muy, pero muy buenas noches.